pasado, de Menzies, ayer y hoy. Dentro de una semana llegará la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional para ver cómo estamos haciendo los deberes y para tomarle examen desde el presidente Macri, con quien se va a reunir, pasando por el ministro de Hacienda y seguramente dejando de lado al endeudador, a Luis Caputo, que juega hacia los intereses del fondo. Va a llegar Cristina Lagarde con la excusa del G20 que se va a realizar en la Argentina para adelantar agenda y seguramente también hará alguna exposición, alguna conferencia, como suelen disfrazar los representantes de la usura mundial sus presencias durante su pasaje por el globo terráqueo. Y entonces uno se detiene frente a esta situación por lo ocurrido ayer, mientras todos, entretenidos con la espectacular marcha de más de 300.000 mujeres en la ciudad de Buenos Aires y la movilización en toda la Argentina y en otros 50 países en el mundo, casi en soledad y sin que nadie se enterara, el Banco Central de la República Argentina volvió a vender dólares de las reservas. Y cerramos la semana con 170 millones de dólares vendidos para sostener la corrida del dólar. Este gobierno, que decía que el mercado se acomodaba solo, vuelve a la práctica de tener que vender para evitar que siga subiendo. Y si la confianza de una moneda desaparece, como ha desaparecido sobre el dinero argentino hace mucho tiempo, y la gente se refugia en otra moneda, que en todo el mundo ha bajado, como el dólar, pero que en la Argentina se sostiene porque no se cree en el signo monetario propio y porque no se le cree a los que administran los proyectos económicos, estamos en una complicación muy grande. Los que creen que el mundo es otra cosa, los que no se informan, los que no saben, si le preguntáramos quién es el país de mayor deuda en el mundo, seguramente dirán cualquiera, menos el verdadero país que tiene la mayor deuda mundial. Casi 6 billones con B, de dólares, y es Estados Unidos. Para que ustedes tengan una comparación, China tiene 1 billón de deuda. Pero además China es tenedora de gran parte de la deuda externa de Estados Unidos. Y si le preguntáramos el segundo país, seguramente que no aciertan. Y es Gran Bretaña. Y si le decimos cuál es el tercero, tampoco van a acertar. Y es Alemania. Y después Francia. Y así sucesivamente, cada uno de los países que van liderando la conducción universal, y resulta que ellos son los que tienen el mayor endeudamiento. ¿Y cómo es esto? Miren, es muy simple. La primera potencia militar, no solamente que se puede endeudar, porque sino que nadie le puede ir a cobrar o exigírselo porque no pagan y se terminó ahí la historia, como Estados Unidos, se encuentra además que un grupo de banqueros, porque Estados Unidos no es dueño de su Banco Central, la Reserva Federal Norteamericana es un banco privado, los dueños de la Reserva Federal son los banqueros, y todo el pueblo norteamericano cuando trabaja paga un impuesto por cada dólar que sale, es decir, paga impuesto a la imprenta. Bueno, esa imprenta funciona las 24 horas, no para nunca, está siempre haciendo papelitos verdes, y con esos papelitos verdes sin ninguna clase de respaldo, después de Podan y Yalta, donde se cayó la libra esterlina que tenía respaldo oro, el dólar apareció como moneda mundial sin ninguna clase de respaldo. ¿Saben cuál es el respaldo? La confianza. Entonces, mientras en esa moneda hay confianza, y nosotros en nuestro signo monetario no la tenemos, nosotros vivimos angustiados y ellos viven como dueños del mundo, llevándose por delante todo, y con papelitos pintados de verde, nos compran todas las voluntades. Frente a esto,
nosotros tenemos que pensar que en este momento Estados Unidos puso a un loco como presidente porque necesitaba hacer proteccionismo. ¿Y por qué necesitaba hacer proteccionismo? Porque el mundo oriental le hizo quebrar a un estado como Detroit, fabricante de automóviles, los coreanos, los japoneses, los chinos, con la venta de automóviles, pero además le salieron a competir en todos los niveles, y un país como China, que tiene 1.500 millones de personas, cuando fabrica zapatillas, tiene que arrancar fabricando primero 1.500 millones para consumo local de un par. Si van a pensar en 2 pares, tiene que hacer 3.000 millones. Si tienen que hacer 300, 400, 500 millones más de zapatillas, no tiene costo. Esas zapatillas inundan el mundo y voltean todas las industrias de los países más chicos. Bueno, eso mismo han hecho en Estados Unidos con la penetración de cosas de alto consumo norteamericano, como los automóviles, y le han provocado un verdadero shock al punto tal que quebró el estado de Detroit. Por lo tanto, hay una mentira instalada a nivel universal de las bondades de la política, del librecambismo, del pensamiento liberal y no sé cuánta otra cosa, porque ahora tienen que protegerse hasta incluso la importación de acero. Y mientras el presidente yanqui le pone aranceles, le aclaro que a la Argentina la va a perjudicar en 700 millones de dólares, que es la cifra que exportamos de acero hacia Estados Unidos, mientras le pone aranceles y protege, en el caso argentino, al biodiesel, a los limones y demás, el presidente argentino, que la prensa lo presenta como de viejas relaciones con Trump, sin contar la verdad de esa relación donde no fue nada bueno la parte comercial, pero digamos, el presidente argentino está haciendo esfuerzos para ver si al acero argentino lo dejan entrar en Estados Unidos. Es decir, estamos mendigando que nos compren porque la política de apertura hacia el mundo con la que llegó Cambiemos resulta que tiene en China, primera potencia económica mundial, proteccionismo y además expansión, y en Estados Unidos, segunda potencia económica mundial, también proteccionismo. Y nosotros abrimos libremente la importación para que quiebre la industria nacional, para que desaparezcan las pymes, que son los mayores empleadores, porque la gran cantidad de empleo en la Argentina la dan las pequeñas y medianas empresas, y dejamos que desaparezcan del territorio argentino, como ocurrió cuando denunciamos que la única fábrica de jeringas hipodérmicas que tenía el país lo dejaron caer. Y entonces hoy, en cualquier laboratorio, en cualquier hospital, en cualquier lugar, las jeringas que usamos son chinas. Pero si usted va a una ferretería y pregunta el origen del tornillo, también le van a decir que es chino. Y tuvimos una Argentina donde, por ejemplo, el grupo Xi'an fabricaba desde tornillos hasta aviones. Y teníamos, en aquella época, Alámbrica, que era la única productora de alambre que no era de Pirelli, y que por supuesto terminó comprando Pirelli. En el mundo, la única que no era de Pirelli. Y así nos va pasando con cada uno de los escalones, pero nos disfrazan. Los Aleman, los Martínez de Oz, los Caballo, los Duhovne, nos disfrazan permanentemente y nos mienten, y dicen ellos que el mundo es como realmente no lo es. Y si China es una potencia es porque tiene consumo interno, y si Estados Unidos es una potencia es porque tiene consumo interno, porque con consumo interno se desarrollan. Si nosotros en lugar de recesión fomentáramos el consumo, la Argentina estaría en otra situación. Pero Macri apostó al preperonismo, apostó a la Argentina agrícola, ganadera y además minera. Por eso le sacó las retenciones de entrada a los mineros. Bueno, se perdieron 8.000 puestos de trabajadores mineros en estos 2 años largos. ¿Y sabe una cosa? Dios, que tiene de secretario a un papa peronista, parecería ser que está enterado de que no hay que apoyar esa política de Macri porque nos mandó sequías e inundaciones. Y entonces el proyecto económico agroexportador se cayó por la escalera.
y tenemos una balanza negativa porque gastamos más en importaciones que en exportaciones, con el peligro que ahora la gran recaudación de la exportación argentina también se venga abajo. Por eso viene la vigilante del Fondo Monetario Internacional para decirle, bueno, tienen que ir por acá. Y entonces el viernes que viene, seguramente habrá halagos para el gobierno y seguramente también dirán que el cambio argentino es notable y nos seguirán ingrupiendo y nosotros mientras tanto nos seguiremos entreteniendo con cosas que realmente impactan. Pero no le van a decir que el 300% del PBI del Reino Unido está cubierto por deudas, que los franceses tienen el 228 de su PBI en deuda, que Alemania tiene el 163, que Japón tiene el 56% de su PBI endeudado. No se lo van a decir, porque justamente en ese eje de los fabricantes de papelitos necesitan ir por las riquezas naturales que generalmente están en el mundo hispanoparlante y también en Brasil, y por eso se preocupan por instalar gobiernos que hagan exactamente al revés de lo que hay que hacer para favorecer la destrucción definitiva de las economías de esos países y tenerlos en un puño, porque entonces después lo que ellos necesiten, ya sea en alimentos, ya sea en minería, ya sea en litio o en lo que fuese, lo tengan a su alcance y casi regalado. Y se disfrazan de inversiones extranjeras y aparecen las banderitas chinas, rusas, inglesas, italianas, norteamericanas, de cualquier lugar, a las que recibimos creyendo que son inversiones para el desarrollo industrial, pero cuando escarbamos nos damos cuenta que vienen por solamente las cosas que a ellos les interesan, y mientras Bolivia obliga a poner una fábrica de baterías, tienen la mejor reserva de litio, la segunda es la nuestra, y le vende con valor agregado, es decir, llévense las baterías que las hacen los bolivianos, aquí le decimos llévense en el litio. Estamos muy mal, pero estamos muy mal porque la sociedad no se ocupa ni se preocupa por el análisis, porque los medios de confusión masiva han logrado meterlos en otras cosas. Y como todos hoy están comentando la marcha de ayer, que fue espectacular, nosotros queremos darle lo que está escondido, lo que ya está arreglado, y por lo que viene la vigilante principal del Fondo Monetario Internacional. En 1946, el presidente Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. En 1955, con el golpe financiado por los ingleses, el golpe Gorila, después de un bombardeo sanguinario del 16 de junio, el 16 de septiembre, logran el objetivo, y aparece entonces el gobierno de Aramburu y Rojas con Raúl Prebisch, que trajo por primera vez la Asociación Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ese mismo Prebisch terminó siendo asesor de Alfonsín en el primer turno de regreso a la democracia. ¡Qué casualidad! Ese mismo Prebisch que le dijo, abran la puerta para el Fondo Monetario, generó que el primer endeudamiento arranque con Arturo Frondizi y no termine nunca más. Nos quieren así, sin poder pensar, con un vencimiento diario multimillonario, para que ningún gobierno que sea nacional pueda trabajar con tranquilidad. El próximo viernes viene a controlar al equipo amarillo la vigilante del Fondo Monetario.